Hola a todos, soy Máximo, Eco Alfa 1, Delta, Delta, Oscar. Bueno, aquí estoy una vez más presentando un vídeo. En esta ocasión vamos a charlar con el amigo Fernando, de A8 Alfa Kilo. Fernando, bueno, el que no lo sepa, es una personalidad en el mundo de la radio. Él, como concursero en el CQ Whisky Whisky, ha quedado varias veces campeón del mundo, single operador, alta potencia, multibanda, tanto en fonía como en telegrafía. También ha quedado campeón del mundo varias veces en 160 metros, también fonía y telegrafía. Actualmente tiene la Copa de Soto del DXTC Challenge y creo que tiene varias medallas de estas que dan todos los años del DXTC. Y bueno, está ahí arriba en las listas de países, etcétera. Después también a nivel institucional ha sido presidente de la Unión de Radioaficionados Españoles hace años. Durante su mandato ha sido el que propuso y creó el diploma EADXCC, que aún está en funcionando con mucha aceptación, etcétera. Y bueno, y ha hecho muchas cosas en radio, lleva muchos años, así que no voy a perder más el tiempo y vamos allá con la charla, y espero que a todos os guste y os agrade. Vamos a escuchar ya ahí al amigo Fernando. Muchas gracias y allá vamos. Hasta la siguiente. Hola a todos, soy Máximo, Eco Alfa 1, Delta, Delta, Oscar. Aquí estoy otra vez compartiendo una charla con el amigo Fernando, A8 Alfa Kilo, conocido en todo el mundo y otros mundos cercanos también. Hola, Fernando. Hola, buenas tardes. Bueno, se nota que estamos en verano, hace calor. Sí, es verdad. Aquí tenemos un día, bueno, yo estoy en un municipio a unos 300 y pico metros de altitud y tengo un día muy, muy agradable, muy fresco, y estoy justo en los bordes del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, de manera que ayer y anteayer hemos tenido aire caliente africano con calima, pero hoy es un día espléndido. Muy bien. Bueno, eso para el que no lo sepa, eso es la isla de La Palma, en las Islas Canarias, A8. Estoy bueno, entonces, Fernando, cuéntanos cómo empezó todo. ¿Cómo empezaste en esto de la radio? Así más o menos rápido, así. Bueno, lo que tú quieras de profundo, claro. Adelante. Mi padre era radioaficionado y a mí me salieron los dientes viendo a mi padre hacer radio. Cuando tenía 3 años que empezaba a hablar, aprendí el código Q. Antes de hablar, yo sabía telegrafiar. En el año 56, sin licencia, porque en el año 56 yo tenía 13 años, ya pirateaba la estación de mi padre y algunos me llamaban señorita o YL, y yo decía un poco enfadado, no, yo no soy una señorita, lo que pasa es que soy un niño y mi voz es todavía la voz de un niño, ¿no? Es esa foto que están viendo ahí ahora, con un equipo que te lo describiré brevemente. El equipo es lo que se llamaba Hecho en Casa, es un equipo muy artesano,
que está a la izquierda parcialmente tapado por mí, y tenía en el paso final una válvula 6L6 excitada por una 6V6. Trabajaba a cristal. Para cambiar de banda teníamos que cambiar las bobinas en el paso intermedio y en el paso final. Ahí, por fuera del equipo, se ve un condensador en pi, en donde tenía que colocar una bobina que la hacíamos sobre el culote de una válvula, enrollando el número de espiras necesario para cada banda, ¿no? Y así empecé a salir. La 6L6 daba unos 12 o 14 vatios. ¿Ese era el tuyo o era el de tu padre? Ese lo hice yo. Ese ya lo hiciste tú, ese era tuyo. Eso, claro, eso era AM. ¿En qué banda salía eso? Eso era en AM, y en las bandas se acababa de conceder la banda de 15 metros en España. Y teníamos 10, 15, 20, 40 y 80. Esas eran las bandas que teníamos. ¿Y qué antena usabas? Entonces se usaba poco la banda de 80 metros. En Canarias se usaba muy poco. Ahí, a la derecha del emisor, bueno, después se ve un micrófono, que era un micrófono de cristal marca Ronet de Philips, que ya no existen. Y a la derecha de la mesa se ve un receptor que era un Hallicrafter SX28, que para la época era un equipo magnífico. Detrás del Hallicrafter se ve un tubo en vertical con un mango. Bueno, por ese tubo bajaba el tubo de la antena que teníamos encima, que llamábamos unas antenas, en inglés era la Plumber Delight, que eran las delicias del plomero. Era una antena que hacíamos mi padre y yo le ayudaba. Era una monobanda para 20 metros de un espaciado ancho, y la girábamos a mano con ese mango que se ve. Se giraba a mano, y luego por encima del mango se ve como una llave, ¿no? Sí. En esa llave se apretaba y se fijaba la antena, porque entonces no habían rotores, por lo menos en España no habían rotores. Era una Yagi entonces. Era una Yagi. Y luego teníamos un hilo largo, una Hertz, con la que trabajábamos en la banda de 40 metros. Wow. Wow, muy bien. Entonces ahí, claro, tu padre era radioaficionado, era EA8 Charlie Radio, ¿no? CR. EA8 CR. Yo tenía, cuando tuve la edad necesaria, que fue en el año 59, que se exigía entonces, y pedí mi indicativo, no me lo concedieron. No es que no me lo concedieran, sino que yo ya estaba estudiando en la península y yo me examiné, más una cosa teórica que práctica, porque en realidad no me examiné, sencillamente tramité la solicitud. Y entonces había un funcionario corrupto que no... Sí, la corrupción ha sido un mal endémico, no es una cosa de ahora, y solo le daba licencia a los que le daban una propina por tramitar los papeles. Yo estaba estudiando en la península, estaba empezando la carrera en el año 59, y bueno, pues yo me vine a la península, o me fui a la península en este caso. Y cuando volvía de vacaciones le preguntaba a mi padre, pero papá, ¿qué pasa con mi indicativo? Pues no sé, no han dicho nada. Y así pasaron 2 o 3 años hasta que
el papá me dijo, habla con Maillo. Maillo era el jefe de la policía secreta. Pero claro, en una ciudad pequeña como Santa Cruz de la Palma, el jefe de la policía secreta era conocido por todo el mundo. Y yo fui a hablar con el señor Maillo, que luego, andando el tiempo, tuvo indicativo. Me parece que era a 8 kilos India. Y el señor Maillo me dijo, yo le pregunté, fui, me presenté, vengo de parte de mi padre, y me dice que le pregunte por mi indicativo. Y me dijo, pero tú no estás siendo segundo operador de A8CR. Pues sí, pero quiero tener mi indicativo. Y me dijo, pues hay un informe negativo de lo que entonces se llamaba la Brigada Político-Social, que era una policía franquista, que desaconsejaba, no, prohibía que me dieran licencia. Y después de insistir, porque tuvo el señor Maillo, era un jefe de la policía secreta, pero era conocido por todo el mundo, como he dicho, y además probablemente tendría cierta amistad con mi padre. Después de yo insistirle por qué no me daba indicativo, me dice que había un informe de la Brigada Político-Social que decía que no me dieran indicativo, y después de yo insistir me dio la razón. Según la Brigada Político-Social, yo era un estudiante, y una emisora de radio en manos de un estudiante debieron considerar que era un arma peligrosísima para pasar información a Radio España Independiente o a Radio Moscú, y esa era la razón por la que no me dieron indicativo. Y pasaron años y yo seguí, bueno, me acostumbré hasta el punto de que yo utilicé A8CR durante bastantes años, tantos como 10 o 12 años o más. Y ya siendo yo médico y era miembro de la junta directiva de URE, pues estoy hablando ya por los años 70, por tanto debía tener yo del orden de 20 y pocos años, 20 y algún año. Le pregunté al señor, al director general de Telecomunicaciones, oye, que estábamos ya en la época de la transición. Franco estaba moribundo, hubo aquellos episodios que dimitió, que estaba en coma. Total, que yo le pregunté a un director general de Telecomunicaciones que por qué no me daban indicativo ya, que llevaba muchos años, como 15 o algo así, o más, esperando. Y me dijo, sí, no hay problema, tú eres miembro de la directiva de URE, no hay problema y tal. Digo, sí, pero quiero que me den el EA8 acá. Y me dijo, no, si tú quieres. Entonces no se daban indicativos repescados. Eso, alguien me ha recordado, dice, tú eres el culpable de lo de la repesca de indicativos. Yo pedí el EA8 acá y el director general de Telecomunicaciones me dijo, no hay problema. Y a la semana me llamó. Dice, no, pídeme cualquier otro, pero ese no te lo puedo pedir. Digo, no, pero es que precisamente quiero ese. ¿Y por qué no me lo puedes dar? Dice, porque hay una nota aquí que dice que ese indicativo corresponde al Estado y que por tanto no se te puede, que es del Estado. Y digo, mira, no recuerdo ya el nombre de aquel señor. Le digo, mira, el EA8 acá fue indicativo de mi tío Dionisio durante los años previos a la República, a la Guerra Civil, el año 32, en plena República, Segunda República. Cuando estalló la guerra,
en el año 36, lo que yo llamo la guerra incivil, el indicativo y la estación de mi tío Dionisio, EA8AK, fue incautada por el ejército y fue utilizada para mantener las comunicaciones de la isla de La Palma con la Capitanía General de Canarias, que estaba en Tenerife. Y por tanto, efectivamente, ese indicativo estaba asignado a una emisora oficial que establecía comunicaciones entre una isla y otra. Wow. Entonces le conté, pero hombre, de eso han pasado ya casi 40 años, ¿no? Ustedes no están con que esto de la transición y el olvidar. Dice, tienes razón. Si esa es la razón, tienes razón. Este indicativo te lo damos a ti. Y así fue como recuperé el indicativo que había sido de mi tío Dionisio y que conservo hasta hoy después de 50 años. Wow, vaya historia, no la sabía. Muy bien. Bueno, la he contado alguna, incluso creo que la he publicado en la revista o en alguna entrevista que me han hecho. Yo esa historia la he contado, y en un artículo que publicaron en SECU hace muchos años, en La Palma, en donde se fuman, en donde se hacen los mejores puros, tan buenos como en La Habana. Pero si hablo, fumar un puro mientras se habla es una técnica muy mala para el fumador. Entonces empecé a transmitir con EA8AK hasta hoy. No he dejado de hacerlo nunca. En épocas he estado activo en todas las bandas. Hubo una época entre los años 70 y 80 que hacía muchos concursos. Siempre me ha gustado el DX. Siempre me gusta hablar con los amigos por radio, amigos canarios. Tenemos una rueda que solemos salir. Ahora con la propagación que tenemos, la hora a veces cambia porque la propagación está muy mal, incluso entre las islas en 40 metros. Pero salían todas las bandas. Luego me aficioné a los 80 y 160 metros. Y tenía incluso tú durante muchos años, y en alguna de las fotos tienes todavía porque conservo una antena rotativa para 80 metros. Y luego salí en 160. Ahora, como ves en alguna de las fotos de uno del último equipo que tengo actualmente, el que más uso, suelo salir en 60 metros en telegrafía. Sí, bueno, aún tengo alguna otra foto anterior a esa, por ejemplo, aquí con la línea Collins. Ahí fue con mi hijo recién nacido, en donde se ve la línea Collins, un lineal L4B. Sí, y Drake. Detrás a mi espalda había una línea Drake. Sí. El micrófono era un Shure. Un Shure 444. Y el rotor, entonces ya habían rotores. Ya, el rotor ya era un rotor, probablemente no recuerdo, un Yaesu, quizás. Sí. Y como ves, encima del lineal hay un extractor de aire para ayudar a la temperatura de Canarias. Sí. Muy bien. Y entonces, bueno, pero ahí aún no eras, bueno, ¿te gustaba el DX, no? ¿O concursos hacías ya de aquella o cómo fue eso? Siempre me gustó concursar. Mi padre me enseñó desde niño todo lo que he sido en la vida, no solo como radioaficionado, se lo debo a mis padres, que me enseñaron que había que formarse bien, que había que tener educación, que había que ser educado con la gente y que había que ser trabajador. Ahí está mi padre. Ha cambiado, el rotor ahora ya no era manual,
que se ve detrás del micrófono era un oscilador hieloso, un conversor hieloso, y el rotor, lo que está detrás de mí redondo, era el mando del rotor. Era el mando del rotor que había sido, o mi padre lo consiguió en un taller de desecho de un piñón de un autobús, de una guagua, o un camión, que lo adaptó con un sinfín para rotar, aunque el tubo es el mismo que se veía en la foto anterior. Y lo que se ve colgando en las son elevadores reductores para que la tensión, que entonces esa foto es del año 59, la tensión bajaba, subía, y nosotros, para conseguir los 125 voltios, creo que era lo que se usaba entonces, no había 220, 125. Lo graduábamos con ese elevador reductor. Y el equipo ya era, ahí se ve un equipo con un panel frontal de aluminio. Ahí ya teníamos una válvula 813 excitada con 1000 voltios, algo así, que daba 200 o 300 vatios, que para aquellos años era una potencia considerable. Muy bien, entonces decías que ya hacías concursos y de X ya casi desde el principio, ¿no? Siempre. Mi padre me enseñó a ser competitivo. Es decir, cuando él decía, hay que trabajar, la manera de progresar en la vida es trabajando, ¿no? Yo he sido, como es bien conocido, durante algunos años o bastantes años, más de lo deseable, me he dedicado a la vida pública, y mi padre siempre me dijo que había que esforzarse en progresar. Y eso despertó en mí una afición al deporte. Yo practicaba mucho deporte con mi padre, jugábamos al tenis, íbamos de cacería. Yo le acompañaba al fútbol siendo un niño. Y a la salida del fútbol él se iba, pues, a sus cosas, y yo me iba al cine. Me daba 2 pesetas, con 2 pesetas me tomaba una cañita de cerveza y me tomaba una tapita de mejillones o de berberechos antes de entrar al cine, con 2 pesetas. Pero ya tenía yo una afición por competir, por hacer concursos. Hice concursos que ya no existen, el hispano-portugués, el hispano-americano, concursos que han caído ya. Convendría que alguien, quizás yo mismo, quizás Isi o el 4DO, que es tan aficionado a la historia, recuerde aquellos concursos de los años 50 y 60, ¿no? Ya hacía concursos por esos años, y pronto, cuando tenía equipos más competitivos, comencé a competir en el concurso mundial de DX, que los estuve trabajando ininterrumpidamente durante 14 o 15 años. Y durante esos años gané todos los títulos que se podían ganar, en multi-single, en operador único, todas las bandas, en monobanda de 160, en monobanda de 40. Cambiaba según un año u otro en fonía y en grafía. Ya después del año 84 no he hecho más concursos, porque en el año 84 comenzó mi actividad en la vida pública y ya no tenía tanto tiempo para dedicar a los concursos. A la radio nunca la dejé. Incluso en los años que fui presidente del gobierno de Canarias, yo estaba en radio y hablaba con frecuencia, ¿no?
Esa foto es de A8CR Multi del año 77, que fue, para mí, es de las cosas más importantes que he hecho en radio, porque hacer un equipo con ese grupo de radioaficionados y esos equipos que se ven en la foto marcaron un antes y un después en los multi del Mundial de DX. Ganamos el contest con un récord mundial que se mantuvo durante años, durante varios años estuvo ese récord imbatido. Me parece que teníamos 21 o 23 millones de puntos, y los americanos empezaron a hacer inmediatamente que esa QSL empezó a circular por el mundo. Esa QSL, por cierto, el QSL manager está ahí en la primera fila a la derecha, que era Mika, que era un sacerdote protestante finlandés, y él hizo el tráfico de QSL de aquellos 21.000 QSOs, de aquellos 9.000 o 10.000 QSOs que hicimos en 24 horas. En 44 el medio horas. Es Marty, ¿no? Marty está aquí en el centro. Sí, en el centro. Los demás no los reconozco. Pues ahí está yo. De izquierda a derecha, en primera fila, está Jorma o H2KI, Fernando EA8AK, Miguel EA8IT, Martí o H2BH, Ville o H2MM, Mika, que era H2BAD, y detrás está Luis EA8 Bravo Whisky, Julio EA8Z, Tomás EA8TH hoy, entonces era escucha, y José Manuel Úcar EA8LO. Ese era el equipo. Sí, ese concurso, esa foto, esa QSL fue famosa. Eso marcó, como dices tú, un antes y un después. Todavía me la piden. Todavía que me pide, oiga, no encuentro esa QSL de cuando ustedes hicieron, porque nos fuimos al Teide. Lo hicimos desde el Observatorio Meteorológico, lo diré, de Izaña, a casi 2.800 metros sobre el nivel del mar, que nos daba una ventaja formidable, porque la propagación se abría 1 o 2 horas antes que a nivel del mar. Pero en cambio teníamos un problema, que es que al ser el suelo volcánico del volcán del Teide, en 80 y 160 metros teníamos mucho QRN porque la tierra era muy mala. Y nuestra clasificación, nuestra puntuación final fue mucho más alta en las bandas de 10, 15 y 20, 40. 80 y 160, el QRN nos impedía, a nosotros nos oían, pero nosotros oíamos muy mal. ¿Aún tienes, tú tienes QSLs de esas? Sí, algunas tengo. ¿Pero en blanco? Debo conservar. Debo conservar algunas. Conservo QSLs, de todas las QSLs que he tenido, conservo algunas en blanco. De algunas no muchas, y de esas, y al año siguiente hicimos un multi en telegrafía que también ganamos, y esas QSLs no la tienes tú por ahí, no te la he mandado. Una pregunta, yo escuché la historia esa de, ¿cómo se llama el sitio? Agua García. En Agua García. ¿Eso fue anterior a esto o fue posterior? El año siguiente. Y yo, después de ir al Teide, que supuso, aquello fue una planificación de 2 años. Ese concurso en el año 77, en octubre del 77, lo empezamos a planificar en mayo del 76.
y fue una planificación perfecta de equipos, de antenas, de operadores, de antenas monobanda. Ya se ven los equipos que eran equipos punteros de la época, con lineales para todas las bandas. Pero luego me pareció que ir al Teide era muy complicado, porque incluso para dormir había que ir al parador de turismo del Teide, que había que dar la vuelta al Parque Nacional de las Cañadas del Teide. Para ir a dormir 2 horas tardábamos 1 hora, ¿no? Y yo me compré una casa en Agua García. Era una casa pequeña, tenía 2 o 3 habitaciones, pero la parte baja era un gran salón que tenía todos los equipos y tenía la ventaja de que era un terreno donde podía... Ahí no tuve problemas para 80 y 160 porque montaba unas antenas, unos loopers y unos quad loops magníficos para las bandas bajas, ¿no? Tenía 3 torres autosoportadas en Agua García. Municipio de Tacoronte, en la ladera norte de Tenerife, en la costa norte, pero estaba a 800 metros de altura. Me permitía en 144 megaciclos, yo escuchaba Europa y en 432, el primer QSO que se hizo entre Canarias y la península, lo hice en 432 con un canario que era operador de radiotelevisión española en Sevilla, se llamaba René, que era A7PZ. PZ no de peseta de moneda, sino Papa Zulu. Y hice los primeros QSOs con Europa desde Canarias. E hice un día en una combinación, un récord que está vigente todavía, después de 40 años, en 144, conseguí una combinación de una rarísima, no fue ningún mérito mío, fue la coincidencia de estar en radio en un momento en que había una esporádica con una tropo. Y desde Agua García hice un contacto con una estación de Moldavia, UO5, USL que conservo, y el UO5, que era el prefijo de Moldavia, hoy es un radioaficionado alemán con el que hablo de vez en cuando, porque ahora es un radioaficionado moldavo, pero que ahora tiene indicativo alemán. Y es el que publicó no hace mucho los pormenores de ese cuento, que fue la coincidencia de que yo estaba en un momento en el que hubo una propagación por tropo y una meteor scatter, que hizo que llegara desde Canarias a Moldavia, a Kishinev, me parece que era el QTH. Como unos 5.000 kilómetros o por ahí. 4.000 kilómetros, 4.300, una distancia considerable. Sí. Sí. Ahí es donde la famosa historia esa de cuando Manolo 8ZS fue allí a visitarte y le había recibido tu padre con la escopeta, o no me acuerdo, algo así, había sido el cuento ese, ¿no? Estaba durmiendo, no me acuerdo cómo fue eso. Por la ventana, o no me acuerdo. Manolo, al que yo conocía de haber sido ambos corredores de coches, hacíamos carreras de montaña. Manolo vio una revista de URE en la que yo hacía algo, había salido algo de mis récords en radio, y quiso venir un día a hacer un concurso. Y le dije, bueno, yo ahora voy a dormir un rato, porque yo siempre dormía 6 o 7 horas. Los concursos, los mundiales, yo de 48 horas, yo estaba activo 48 horas. Yo no dormía en 48 horas. No me levantaba de la silla ni para orinar. Wow. Tenía un orinal
debajo de la mesa y orinaba sentado. Y yo le dije a Manolo, Manolo, te sientas ahí y no digas ni pío, escucha y mira, pero no me hables. Y solo me traes de vez en cuando yo te haga alguna señal, yo solo comía chocolate y jamón, que me daba las calorías suficientes para estar 48 horas sin comer, porque no paraba para no perder tiempo, ¿no? Y Manolo estaba por allí sentado, y mi padre, que era un hombre con un sentido del humor muy acentuado, muy bromista, cuando amanecía, él se iba a cazar perdices o codornices, no recuerdo, que había por los terrenos aquellos que tenía alrededor de mi casa en Agua García. Y ya dije antes que una de las aficiones que yo compartí desde joven con mi padre era la caza. Y mi padre se iba cuando amanecía a cazar codornices. Y entonces, una mañana, en ese día que estaba Manolo sentado allí, mi padre se asoma por la ventana con la escopeta de cazador. Y cuando Manolo lo vio, bueno, pues se llevó un susto morrocotudo, ¿no? Y mi padre, que era muy bromista, hizo como que lo encañonaba y le dice, ¿qué hace usted ahí, no? Y Manolo todavía lo recuerda, alguna vez lo ha recordado, sí, es verdad. Yo, para mí, no sé, eso fue como un poco el comienzo de toda esta última hornada de concurseros en España, sobre todo en EA8, pero que se ha contagiado en toda España de concursos en HF. No sé, para mí fue todo un poco como todo a raíz de lo que hiciste tú, de lo que hice yo. Después Manolo siguió ahí con el tema. Después vino en la época de ya estaban ahí los finlandeses, aún vinieron más, estuvieron ahí en Gran Canaria, ¿no? Sí. Ahora con lo de la montaña mágica. Ahora ya creo, no sé si aún funciona el faro que había allí abajo, ¿cómo se llama? Sardinia, o no me acuerdo. Sí. Yo creo que ya no, eso ya no lo tienen. Ahora tenemos un problema con los rusos. Ah, sí, es verdad, ahora los rusos también. Ahora tenemos un problema con los rusos. ¿Y qué problema es? Que no quiero ser demasiado explícito, pero hay dos operadores rusos que se suben al Parque Nacional del Teide y suben con contenedores. Eso lo vi yo. En el Parque Nacional no se puede romper el medio ambiente, ¿no? Oye, por la zona del tanque, ¿no? Por la zona del tanque, justo Sí, entre el tanque y el Teide, que es justo al norte, lo cual quiere decir que están abiertos a Europa, a Japón por el Polo Norte y a toda América. Y se suben con contenedores con un verdadero, hace poco me lo contaba Tino, EA8, un colega EA8 que se dedica a la instalación de antenas, dice, ya le dije a los rusos que no me llamaran más, porque los rusos ya hablaban con Tino, que es un instalador de antenas, ahora se dedica a reparar las antenas de televisión y de telefonía móvil, etc. Pero los rusos, durante un tiempo le pedían a Tino, que es un EA8, ahora tiene un indicativo nuevo que no recuerdo, que se lo montara, que le montara sus antenas. Y Tino pedía los permisos correspondientes a medio ambiente hasta que ya él les dijo que no le compensaba el trabajo aquel que tenía que hacer. Y uno de los rusos, me lo contó Tino no hace un mes o dos, dice, me crearon un problema porque cuando yo dije que ya no seguía haciéndolo, ellos siguieron haciéndolo
utilizando mi nombre y pidiendo la licencia con mi nombre. Hasta que un día me llegó una notificación de Medio Ambiente multándome porque habían montado unas antenas sin ellos darme autorización y falsificaron su firma. Wow. Hasta ese punto. Pero esos rusos no tienen nada que, no son los mismos de Gran Canaria, ¿no? No tienen nada que ver. Es otro. Hay dos rusos. Las Gran Canaria son otros. Historia en la que no quiero entrar porque afecta a algún colega de A8. Hay un ruso económicamente muy, muy poderoso que tiene un empleado que hace concursos hoy desde Gran Canaria y le lleva un poco las finanzas o su economía, no sé si de hoteles o de apartamentos o de qué tipo de empresa. En realidad no sé de qué, pero tienen ahí un negocio común, o él es empleado del ruso. No estoy hablando de los rusos de Gran Canaria, que creo que es uno. Estoy hablando de dos rusos que viven en Tenerife y que tienen indicativo en Tenerife. Y que a mí que es el que ha causado ese problema a Tino, a de A8 Charlie Noviembre, me parece que es actualmente. Y que, bueno, ahí hay un litigio que no sé cómo acaba y en mi opinión debería acabar retirándole el indicativo, porque eso es un fraude absoluto, ¿no? Sí. No, siempre hay, claro. Pero eso es muy común en países que han sufrido dictaduras, que se saltan las leyes de las dictaduras de manera fraudulenta. Y Tino le tuvo que decir, oye, que esto no es la Unión Soviética, ¿eh? Aquí hay que pedir los permisos y hay que esperar que te contesten y hay que hacer los trámites legalmente. Y sobre todo no me vuelvan a falsificar mi firma, ¿no? Claro. Eso sí, yo no lo sabía, pero bueno. Tristísimo. Algo que me desagrada profundamente. Me desagrada profundamente porque además hay un colega local, A8, no diré la isla, que ha pedido un indicativo especial que se lo alquila a los rusos y que alquila incluso, teóricamente están en una isla, pero en realidad están subidos en lo alto eso que tú conociste del Teide, del tanque, entre el tanque y el Teide. Pero en fin, cada uno hace radio como quiera y como su ética le permita. Muy bien. Entonces, y volviendo ahí un poco a lo tuyo, ahora ya hace tiempo, bueno, lo de los concursos ya hace tiempo que no concursas, ¿no? Solo te dedicas a DX más que nada. El último que hice fue porque Manolo le escuché un día decir en 40 metros, dice, mañana, este fin de semana, se celebra el concurso del 60 aniversario de la URE y voy a participar y lo voy a ganar, o quiero ganarlo, ¿no? Y yo tomé nota y no dije nada, no me interesé, pero cuando empezó el concurso yo estaba haciendo el concurso. Y al amanecer Manolo me llama para intercambiar. Era un concurso del 60 aniversario de la URE que era, se intercambiaban las provincias, ¿no? Y me llamó en una banda, 5-9 Gran Canaria, 5-9 Tenerife, y yo le pregunto, ¿cuántos QSOs tiene? No me acuerdo porque de esto hace ya quizás 8 o 10 años. Y me dijo 500, por ejemplo. Sí. Y yo le dije, macho, este no lo vas a ganar porque yo voy llegando ya a 1000, ¿no?
Y no era verdad, yo no iba llegando a 1000. Tiraste un farol. Yo tenía 700, 800, pero Manolo dice, me voy a retirar porque me está fallando, tengo un fallo, ¿qué tal? Total que se retiró y no se clasificó. Fue el último concurso que hice. Tú eres buen jugador de póker, ¿no? Mi historia de concursos empezó con Manolo y la broma de mi padre con la escopeta de cazador de codornices y terminó con el concurso del 60 aniversario de la URE, en donde también terminó con una broma, ¿no? Pero los de X sí, que eso sí que sigues. Sí, lo que pasa es que los tengo trabajados todos los países, en todas las bandas y en todos los modos. Todos los modos que para mí son fonía y grafía. Yo comprendo que los modos digitales nunca me han gustado, pero sobre todo el FT8 es que me parece que no es un QSO, porque el FT8, cuando yo veo que en FT8 dan una señal de menos 18 decibelios o de menos 20 decibelios o menos 8, si son menos 20 decibelios, es que no hay señal. Y por tanto, la señal la recibe el ordenador, pero no el oído humano. Y la licencia no se la dan al ordenador. La licencia es una licencia que se le da a un operador de radio, ¿no? Y por tanto, el FT8 para mí, y ha habido un debate en la RRL sobre si se aceptaban los comunicados por FT8 para el DXC, etcétera. Creo que ahora los incorporan a los modos digitales. Pero yo creo que la RRL ha claudicado con el FT8 y otros modos más modernos porque el inventor es un premio Nobel de Física, K1JP. Y claro, un premio Nobel de Física radioaficionado pesa mucho. Pero realmente yo creo que un QSO en FT8 no es un QSO hecho por un operador de radio, porque una señal de menos 18 o menos 10 decibelios no es un QSO. Es un QSO hecho por una máquina. Por otra parte, comprendo que hay muchos colegas que no tienen espacio para tener antenas, que no tienen espacio equipos para tener como ese lineal alfa 77SX que ves allí al lado derecho de la imagen. ¿Esa estación dónde es esa? ¿En qué casa? Esta foto es de este verano en mi QTH de la playa del sur de Tenerife, y ahí se ve a la derecha, bueno, a la derecha está el computador, el ordenador. Ahí tengo un archivo de QSL por sí de las 8 bandas, de las 9 bandas. 10 bandas tenemos ahora, con los 60 metros, 11 bandas. Este lineal es un Alfa 77, y esto que está encima, debajo del globo mundi, del globo del mundo, es el control remoto de un lineal Henry. Sí. De un Henry 8K, que solo lo utilizo en 160 metros. En invierno. En invierno, y espero que lo utilice cuando salga Bouvet. Me faltan 160 metros, me faltan 2 países, Bouvet y Corea del Norte. Los demás los tengo todos, en todas las bandas. Wow. Por eso me entretengo ahora en 60 metros, en donde no hago FT8, la mayoría de la actividad en 60 metros es en FT8, pero yo sigo, ahí verás un equipo, el último equipo que tengo actualmente en uso, el que uso más a menudo, que es el Yaesu FT9000, que trabajo siempre en 5352, 5353, y ahí hago telegrafía, y ahí me hago un hueco yo
no dejo que los de FT8 se metan tan abajo. ¿Qué equipo usas? Un 9000, un JAESU 9000, es tu equipo principal, digámoslo así. Ahora sí, para los 160 metros, para los 60 metros, uso el FT-DX 9000. Pero también lo utilizo, debe haber alguna foto por ahí con un lineal italiano que me hicieron en Italia, que es un monstruo. Pero lo enciendo una vez lo enciendo de vez en cuando para evitar que la humedad estropee los condensadores, pero que no utilizo nunca. Muy bien. No sé cómo repartes todo entre las... Ahora tienes como 3 casas, no sé, andas con los equipos de una para otra, ¿no? ¿Tendrás un equipo en cada una? No. En la laguna tengo el FT9000, un FT1000 y un TR7. Y en el sur de Tenerife tengo un FT2000. Esa foto no es reciente. No. Esta foto es de hace, me parece cuando me dieron la Copa de Soto, porque ya es ahí se ve en la izquierda un lineal cuadra, que lo utilizo en el sur con un FT2000. Y en el sur utilizo el FT2000 con el cuadra, también con otro lineal, con un equipo Éxito dos lineales, el cuadra y otro Alfa 77 que tengo, y con un FT Mark V utilizo Éxito un Alfa 89 y el Henry. Tengo otro equipo que es el Drake R4 y el T4, línea Drake separada. Y tengo un equipo pequeñito, un FT 950, que lo utilizo en 60 metros. Esa es mi casa del sur, estoy al lado del mar, y ahí se ve a la izquierda y a la derecha 2 torres, que son 2 torres autosoportadas. En una tengo, en esta que estás ampliando ahora, tengo la de 6 metros, encima una antena es una OptiBeam que trabaja con 3 o 4 elementos según qué banda, y aquí tengo una direccional para 40 y 30 metros y encima un dipolo rotativo para 80 metros. Por lo que veo siempre, bueno, desde que se acabaron los equipos a válvulas y todo esto, siempre JAESU, ¿no? No ni Icon ni Kenwood. Tuve Kenwood. Por cierto, el Kenwood, tuve 2 Kenwood. Uno no me gustó, el 870, y lo vendí. No sé quién lo tiene. Tuve un Kenwood que es de los mejores equipos que he tenido, el FT 950 SDX. Sí. Y tuve un Icon 775 que me compró Tino, al que he mencionado antes. Muy bueno también. Que es magnífico, sobre todo para las personas como yo, que estamos un poco cortas de vista a veces. Tienen los números muy grandes, ¿no? Y unos números digitales muy grandes. Pero que no me gusta porque el sonido de telegrafía es un poco... No es un dip-dap limpio, no es muy nítido, ¿no? Tengo que estar jugando con los menús, con los cristales, para cambiar de fonía a grafía, y al final tenía dudas cuando iba a trabajar con un JAESU, me olvidaba de qué mandos, dónde está el audio, dónde está el microprocesador, y los vendí todos menos JAESU, y ahora solo tengo JAESU porque todos son iguales. O parecidos, vaya. Sí.
¿Y de antenas tienes así alguna preferencia, recomendación? Bueno, ¿hay algo que te guste más que otras? O... Antenas siempre que se pueda, monobandas. Sí, claro. Siempre que se pueda, monobanda. Yo en La Laguna acabo de bajar a serruchazo limpio porque tenía una monobanda de 6 elementos para 20 metros, pero tuve un problema con el rotor, probablemente por usarlo poco, y el rotor se me trababa, y para cambiarlo me lo acaba de hacer Tino hace 2 meses. Y digo, bueno, pues quito la monobanda de 20, yo ya en 20 no necesito 6 elementos porque ya para ganar un concurso había que tener una señal muy fuerte, sobre todo si querías que te escucharan más fuertes que a los rusos y a los italianos, ¿no? Entonces he quitado la antena de la monobanda y tengo una Stepir, que es la tercera Stepir que tengo. Y esta de 3 elementos me va muy bien. Y trabajo en La Laguna, trabajo con una Stepir, o como llaman ellos, una Step IR. Una Step IR, que tuve una de 4 elementos que no me gusta porque me parece que la de 3 elementos va mejor. Y por razones técnicas que ahora no voy a explicar, y que me la compró un buen amigo, Julio Iguno, Ocholi Mazulu, no me he olvidado el indicativo, que me disculpe porque es un vecino y buen amigo mío que además está un poco delicado de salud. Lo fui a ver hace un mes a su casa, estaba muy delicado. Pero tengo en La Laguna, tengo las Optibeam para 30, 40 y 80 monobandas y una Stepir para las bandas de 20 hacia arriba. Ya que estás hablando de eso, Fernando, una pregunta. ¿Cómo notas la propagación, la diferencia de La Laguna abajo a Los Gigantes y a La Palma? ¿Notas algo? ¿O tienes alguna...? Una está, claro, La Laguna está a que son 1000 metros, no llega, 500 metros, a 600 metros de altura. Mi casa en La Laguna está a 607 metros sobre el nivel del mar y mi casa en el sur está a 4 metros sobre el nivel del mar. Por eso. ¿Y La Palma? En La Palma no tengo radio. No tienes radio en La Palma, vale. ¿Y pues qué diferencias notas de La Laguna del norte al sur? ¿Perdón? ¿Qué diferencias notas de hacer radio, la propagación del norte al sur? Pues desde el sur para la dirección norte tengo en medio el Teide. El Teide en línea recta está a unos 30 kilómetros de mi casa y es una pared de casi 4000 metros de altura y mi señal choca contra el Teide y, por ejemplo, en 6 metros solo en los años 2008, 2009 pude hacer algún QSO con Europa en 6 metros. En cambio, desde el sur puedo trabajar Estados Unidos y todo el Pacífico y Asia por el camino súper largo. Tengo hecho desde el sur en 6 metros, pues he hecho hasta la India por el camino largo, Hong Kong, China, Filipinas. Eso lo hago por el sur, desde el sur por el camino largo, cruzando el Atlántico, cruzando América, cruzando el Pacífico, normalmente con la antena dirigida al polo sur. Wow. Cosa que no puedo hacer desde el norte. Claro. ¿Y las bandas bajas en HF es 80 y 160? ¿Qué va mejor? ¿Allí abajo, cerca del mar o en La Laguna? Para Europa va mejor La Laguna y para el resto del mundo va mejor desde el sur. Claro. El Teide es el condicionante ahí, claro. El Teide es el condicionante, pero la proximidad del mar es una gran ventaja.
sobre todo porque yo tengo una tierra en el sur. Me pasaba al principio, cuando instalé mi estación en el sur hace 30 años, más o menos, tenía un problema. Yo estoy sobre un pequeño cabo que entra en el mar. Yo estoy rodeado de mar, pero el cabo es una lengua de lava del Chinchero, que es un volcán que erupcionó en las faldas del Teide allá por el año 1700 y pico. Entonces tengo el mismo problema que tenía en el Teide con el QRN. El suelo es volcánico. Entonces, después de darle muchas vueltas, llamé a un conocido constructor y le dije, mira, aquí me haces un baúl como si fuera un cajón de 2 metros por 2 metros por 2 de profundidad, y eso me lo dejas cuadrado, bien puesto, y abajo he puesto una plancha de cobre y encima le he puesto tierra y sal. Pero la plancha de cobre, le dije, de ahí para abajo perforas hasta que llegues al mar. Y cuando llegues al mar, sigues 2 o 3 metros más abajo. Y de la plancha de cobre le soldé un hilo de cobre y abajo le puse una bola de plomo que pesa como 4 o 5 kilos para que el hilo esté siempre en tensión y siempre esté dentro del agua. Con lo cual, en el sur he eliminado el QRN porque tengo una tierra magnífica de agua salada, ¿no? Sí, sí, sí. Eso se parece mucho a lo que nos explicaba el otro día Miguel 3OT con eso, ¿cómo lo llamaba? El Pozos DRF o algo así le llamaba. Y también era eso, eran unos huecos más o menos de esa medida, con una plancha de esas de cobre, y él ponía carbón, sal, sí, y sí. todo eso. Sí, Muy sí. bien. Eso viene en el American Amateur Radio Handbook. Viene un capítulo cómo conseguir una buena tierra y lo explica muy bien. Coloque una placa de cobre, da las dimensiones y dice carbón, tierra, sal en capas, que yo riego automáticamente. He puesto un riego para que esté mojada siempre esa tierra, y de vez en cuando desde dentro del QTH abro una llave de paso para que se moje. Cuando vas a encender la radio, le das un poco de agua a la tierra. Muy bueno eso. Sí, porque cuando tenía los Kenwood, tuve una avería, tuve 2 averías, en el 870 y en el 950. Entonces se podía viajar, estoy hablando hace 10 o 15 o más años. Me los traía a Madrid a mano, entonces se podía viajar todavía en los aviones con paquetes así. Y me los arreglaba, no sé por dónde estaba, ¿no? Calle Toledo, pero no. Alguien que especialista en Kenwood en Madrid me los arreglaba. Y un día le pregunté, ¿y por qué estoy teniendo esta avería? Dice, porque tienes un problema de tierra. Y si la tierra no es buena, tienes este problema que estás teniendo. Y entonces fue cuando le inyecté el agua por encima. Aparte de la que ya viene del mar, yo la humedezco siempre por encima. De manera que cuando voy al sur, lo primero que hago es anegar el cajón de tierra, sal y cobre. Lo anego hasta que el agua empieza a correr por la terraza hacia abajo. Muy bien, muy bien. Y tengo aquí otra más para compartir. Esa es mi DXCC Challenge. Sí, volviendo al tema de los DX. Bueno, como decías,
ya solo te falta un par de países ahí en 160, porque las demás bandas tienes ya todos los países, me imagino ya. Menos en 6 metros. En 6 metros debo tener ahora, hace muchos años que la banda de 6 metros se está empezando a abrir este verano. Hay alguna esporádica que se está abriendo. Y tengo ganas de volver a Tenerife dentro de 2 semanas para empezaré a oír Sudamérica y el Pacífico en 6 metros, por el camino, por el Atlántico y América. Pero en 6 metros todavía puedo subir un poquito. Pero ahora mismo, con toda franqueza, tengo una íntima satisfacción. Me siento orgulloso de liderar el DXCC Challenge desde hace 8 años consecutivos y cada vez tengo menos diferencia sobre el segundo, pero tengo una diferencia sobre el segundo todavía considerable. Quien me sustituya, quien me sobrepase, tendrá que esperar unos años todavía. Pero déjame que te diga, Máximo, no es eso de lo más satisfecho que me siento en radio. Yo, siendo miembro de la directiva de URE, propuse la creación de 2 diplomas que cuando se crearon, yo lo propuse y la junta directiva, yo creo que era presidente cuando los propuse, y la junta directiva lo aprobó, que fue el EADX 100 y el TPEA, Trabajado en las Provincias Españolas. Cuando creé esos diplomas, tuve los viejos old timers, incluido mi padre, que mi padre fue mi maestro y mi mejor amigo, y yo por tanto nunca tuve un problema con mi padre, nunca. No recuerdo nunca que mi padre me haya... Solo lloré una vez, que recuerde el día que murió mi padre, porque sentí que había perdido... Ese día tuve una sensación que no he vuelto a sentir. Ese día me sentí huérfano y tuve un sentimiento de llanto, un sentimiento que me hizo estar llorando. Paré en la autopista que tú conoces de la Laguna Santa Cruz, me arrimé a un arcén y empecé a llorar desconsoladamente porque dice, bueno, ahora ya no tengo papá, ahora yo soy el cabeza de esta familia, ya no tengo a quien pedir consejo, a quien pedir ayuda, y para mí fue una pérdida que no he logrado superar. Pero mi padre, por siendo portavoz de viejos radioaficionados del 7 Italia-Dinamarca, que era durante muchos años el líder español en Joaquín de Sevilla, 7ID, que él decía 7 Italia de la Barca, dijeron, ¿por qué crear un nuevo DXCC español? ¿Y por qué crear un diploma de las provincias si ya tenemos el diploma España, ¿no? Y yo le expliqué a papá, digo, el diploma España se seguirá concediendo, pero trabajar las provincias españolas será un estímulo para activar en la radio en muchas provincias en donde no hay muchos radioaficionados. Y hoy me llena me alegra muchísimo ver cómo hoy los diplomas del EADX 100, el 5 bandas EADX 100, que ya no lo creé yo, ese fue creado por alguien después, yo creo que por Pedro el Uno Yankee Oscar, el actual presidente. Pero cuando veo los PPEA y veo la actividad en las provincias y veo cómo la gente trabaja el EADX 100,
de verdad creo que es lo más importante que he hecho para la radioafición española, porque a partir de eso ya no fue solo las provincias, sino que empezaron a activarse los vértices, las islas, y ahora hay todo tipo de diplomas, hasta el punto de que yo creo que es excesivo que a veces los domingos hay diplomas de todos los tipos en la misma frecuencia en toda España, ¿no? Sí, sí. Lo cual es muy bueno, porque creo que la actividad concursera estimula la radioafición, ¿no? Sí, creo que sí. Y bueno, y este es el premio de los premios, ¿no? Ese es el premio de los premios. Ese es el que he dicho que es el tercero que se concede en el mundo. El primero es W4DR, que lo conozco desde que era W1WQC, que es un dentista americano creo que de Carolina del Norte, Bob Esleman. El segundo fue Fausto Minardi, que ha fallecido hace pocos meses, desgraciadamente. Y el tercero es ese. Y no habrá más durante muchos años. Muy bien. Eso, creo que el que gane la cuarta Copa de Soto, la Copa de Soto se llama de Soto porque Clinton B. de Soto fue quien publicó en QST en el año 1935 las bases de lo que sería el DXC. No, claro, eso es como el producto de toda la vida casi, ¿no? Ahí está toda mi historia. Mi historia de radioaficionado. Sí, señor. Pues muy bien, yo no sé si quieres contar alguna cosa más que se nos haya olvidado o algún detalle, pero bueno, hemos ahí hablado de muchas cosas desde el principio hasta ahí, así que, no sé, tú me dirás, ¿falta por ahí alguna cosa más? ¿Quieres decirle algo ahí a alguien o a alguien? Quiero decir a los que vean el vídeo. Pues quiero agradecerte que me hayas hecho esta entrevista de manera tan informal y en una tarde veraniega de este clima de eterna primavera que tenemos en Canarias, en una isla que es la isla en la que nací, La Palma, que llaman con toda razón la Isla Bonita, porque efectivamente es la Isla Verde, es una isla en donde solo yo suelo estar activo en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, y publico fotografías con frecuencia. Y precisamente ayer o anteayer al llegar a La Palma, puse unas fotos de la Isla Bonita y decía donde todo es verde, azul o color ceniza de la lava de los volcanes, porque La Palma es una isla volcánica. Yo he visto en mi vida 2 volcanes en activo. Vi el volcán de San Juan, que entró en erupción el 24 de junio, día de San Juan del año 49. Tenía yo entonces 6 años y recuerdo muy bien que vine con mi padre a ver la ceniza, ver el volcán. Y la ceniza caía tanta ceniza que por la carretera, en el año 49 las carreteras eran muy malas. Y papá me puso delante, teníamos entonces un coche, un Austin, marca Austin que ya no existe, era una marca inglesa. Y papá me dio un pañuelo blanco, y me dijo, hijo, ponte delante del coche y vas por el borde de la carretera con el pañuelo para yo saber dónde está el borde de la carretera, porque la ceniza impedía ver. Y así estuvimos horas y horas y horas hasta que amaneció.
Y después el otro, el del año fue 76 El otro o 70. el otro fue el Teneguía, así como el volcán de San Juan. Fue aquí cerca de Llano Negro, la ruta, lo que se llama la ruta de los volcanes, que empieza aquí, en la caldera de Taburiente que tengo enfrente de mí, y llega hasta la punta sur de la isla, hasta Fuencaliente. La ruta de los volcanes está llena de volcanes a lo largo de toda la columna vertebral de la isla, la Cumbre Nueva, lo que llamamos la Cumbre Nueva y la Cumbre Vieja. Y el último fue el Teneguía del año 71, que lo vi también, pero en este caso lo vi desde el mar, porque fue un volcán que entró en erupción al lado del mar y la lava entró en el mar también. La lava del volcán de San Juan entró en el mar hasta el punto de que esta zona de la isla donde estoy es la zona más rica en producción de plátanos. De hecho, el pueblo del municipio de Tazacorte es el municipio donde más plátanos por hectárea se produce en todo el mundo. Wow. Que tiene un clima fantástico y tiene el agua de la caldera que baja, es decir, cuenta con todo a favor para producir el plátano que producimos en la cantidad que lo hacemos. Y el Teneguía lo vi desde el mar, desde un barco, porque entró en erupción en el año 71 y lo veíamos desde el mar. Y estuve hace poco con un primo mío, porque allí hay unas salinas, muy recomendable, porque es una cosa de aspecto lunar, porque la lava entra en el mar. Está en el faro de Fuencaliente, el faro que está en el sur, en la punta sur de la isla. Yo estuve allí, yo estuve en el volcán ese. Sí. Y hay un restaurante que se come un pescado magnífico. Muy bien. Pues nada, no, yo darte las gracias a ti. Yo simplemente aquí soy un colaborador aquí para hacer la grabación, pero bueno, tú eres el protagonista, el que nos cuentas nos contaste todas las historias y yo aquí poco hago. Pero nada, darte también las gracias y dar las gracias a todos y nada, que da gusto escucharte, ver todas esas historias de radio, de X, de concursos, de antenas, de lugares, de volcanes, de todo. Así que muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a los que vean el vídeo. Espero que le guste a todo el mundo. Gracias a ti, Máximo. Te agradezco muy sinceramente que me haya llamado. Habíamos acordado hace un mes o dos que te dije, ahora no puedo porque me acaba de nacer la primera nieta. Y ahora solo tengo tiempo para mi nieta, pero mi nietita ya tiene 1 mes y medio y hemos venido mi mujer y yo a pasar unos días aquí en La Palma. Te quiero dar las gracias a ti y que me deje especialmente la oportunidad de saludar a todos mis colegas de radio en España, en Europa. La radio, yo soy, para terminar, te diré que yo soy como soy en buena medida, sobre todo a la educación que recibí de mis padres, pero en buena medida gracias a la radio. La radio me ha permitido conocer el mundo en su geografía, visitar el mundo, tener amigos en todo el mundo. En mi época de diputado europeo, que viajé por todo el mundo con mucha frecuencia, siempre encontraba un momento, ya fuera en Namibia. En Namibia tengo anécdotas para escribir un libro. En Namibia estaba desayunando y oigo a alguien
que con acento alemán decía EA8 acá, ¿dónde está EA8 acá? ¿No? Y levanté la mano y era un colega de Namibia con el que yo había hablado y le había dicho que iba a estar en Namibia. Y claro, Namibia es un país pequeñito y no tan pequeño, ¿no? Es un país bastante extenso, pero muy poco poblado. Y él tuvo noticias de que estábamos reunidos allí los miembros del Parlamento Europeo, algunos miembros del Parlamento Europeo, y fue a dar conmigo en el ayuntamiento, en el hotel, y digo el ayuntamiento porque mi casa está al lado del ayuntamiento de Los Llanos, y esta mañana estaba con la alcaldesa sentado tomándome un café aquí debajo de estos laureles de India que tenemos en la sala de gobierno. Gracias por darme la ocasión de saludar a todos mis colegas y de enviarles un abrazo y de decirles que la radio no tiene fin, que fuimos la primera red social del mundo y que seguimos siendo la más eficiente de todas. Cuando todo fracasa, cuando no hay internet, cuando no hay luz, en el terremoto de Haití de hace unos años, cuando no había nada en Haití más que hambre y miseria, allí estaban unos radioaficionados dominicanos con una placa solar alimentando su equipo y pasando información de lo que estaba ocurriendo en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Esta es una afición que vale la pena y yo me siento muy afortunado de haber sido y de seguir siendo radioaficionado después de 60 y tantos años de mi vida. Muy bien. Y si me permites hacer propaganda de los puros palmeros, pues este puro palmero es de los mejores puros del mundo también. Muy bien, fíjate, pues lo he encendido cuando hemos empezado a hablar y todavía está humeando. sí, sí. Muy bien. Pues nada, gracias a todos, gracias Fernando y nada, nos vemos ahí en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte. Saludos.